Saludos. Si no has escuchado sobre Anchor, es la mejor manera y la más fácil de hacer podcast. Déjame explicarte. Es totalmente gratis. Tiene las herramientas necesarias que te permiten grabar y editar tus podcasts desde tu teléfono o desde tu computadora. Anchor distribuirá tus podcasts por ti, así que podrás escucharlos en Spotify, Apple Podcast y en muchas otras plataformas. Puedes hacer dinero desde tu podcast sin ningún mínimo de audiencia. Es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Ven y únete a Anchor, el mejor lugar para crear tus podcasts. Alimentando tus sentidos. Radio Verdad, una emisora tan real como tú. Y ahora, con todos ustedes, su programa, Restaurados para Restaurar. Para restaurar. Predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Restaurados para restaurar, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Restaurados para restaurar. Y ahora con todos ustedes, el evangelista Jorge Pérez con el programa Restaurados para Restaurar. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa y maravillosa noche que hizo el Señor. Estás en sintonía de Radio Verdad, una emisora tan real como tú. Recuerda que nos puedes encontrar a través del link promesastv.com/radio-verdad. promesastv.com/radio-verdad. También nos puedes encontrar por las diferentes plataformas como Facebook a través de Radio Verdad, por Instagram como Radio_Verdad, y nos puedes encontrar por YouTube con Radio Verdad y por Apple Podcasts, Anchor y Spotify como Radio Verdad. Esta noche vamos a tener un programa un poco diferente a lo habitual, ya que no va a ser un programa de predicación, sino que vamos a estar trayendo un testimonio poderoso para la gloria de Dios. Y es el testimonio de mi esposa, la cual el Señor le ha dado su ministerio, y es la salmista Yomaira Pérez. Ella nos va a estar contando un poco de cómo fue su vida, qué fue lo que pasó en su vida, qué fue lo que la trajo a los pies de Cristo, y nos va a estar dando, verdad, un poco más de su punto de vista sobre quizás alguna situación que llevemos durante la entrevista. Primeramente vamos a estar buscando la palabra del Señor. Y vamos a estar buscando el Salmo 40. Vamos a considerar los versos 1 y 2. Salmo 40, versos 1 y 2. Si no tienes una Biblia física a la mano, la puedes buscar electrónica. No te vamos a condenar por eso. Y mientras vas buscando la palabra, te recuerdo que que te saluda es tu amigo y tu hermano, el evangelista Jorge Pérez, por aquí, por tu emisora Radio Verdad. Una emisora tan real como tú. Y la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Y unos guerreros en victoria siempre dicen amén. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Que el Señor le añada bendición a su palabra. Padre Santo, Padre bueno y Padre bendito, te damos las gracias por la palabra que ha sido leída. Te damos desde este momento, Padre, la gloria y la honra a ti, porque es tuyo y tú no la compartes con nadie. Te pedimos que todo lo que se habla esta noche aquí, Padre, llegue con olor fragante a tu trono. Te pedimos, Señor, que cumpla el propósito para el cual ha sido enviado. Te pedimos, Padre, que dejes apertura a las cárceles, Señor, que libertes al cautivo, que pudra yugo, Padre, que devuelvas la vista a los ciegos, Señor Jesús, que traigas a tu camino y redargullas a todo aquel que se ha apartado, Padre Santo. Te pedimos que seas tú tomando el control de todo lo que nosotros hagamos. Que tu presencia eterna siempre ande con nosotros, porque sin tu presencia no va. Nosotros no podemos ir a ningún lugar.
Nuevamente te damos la gloria, te damos la honra y te pedimos, Espíritu Santo, en este momento que te pase. Y todas estas cosas te las pedimos en el dulce nombre de aquel que dio su vida en el madero por salvar la mía y la de mis hermanos que están en esta noche en sintonía. Tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, por quien todo fue hecho. Amén. Como les dije al principio del programa, hermanos, esta noche tenemos la entrevista de mi esposa, la salmista Yomaira Pérez. Y para nosotros es un privilegio y un gran honor tenerla aquí esta noche en el programa Restaurados para Restaurar. Aunque yo la tengo conmigo todos los días, pero es un honor, ¿verdad?, poder que ella saque de su tiempo y me conceda esta entrevista para esta programación y por aquí a través de tu emisora Radio Verdad. Y vamos entonces a darle la bienvenida. Buenas noches, Yomaira, ¿cómo estás? Hola, Dios bendiga, Jorge, Dios bendiga a todas esas personas, ¿verdad?, que nos están escuchando en esta hermosa noche. Buenas noches y sí, bendiciones para todos los radioescuchas en esta noche. Vamos a comenzar, Yomaira, ¿verdad? Como si esto fuera una sesión de preguntas y respuestas. Y yo te voy a comenzar preguntando ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu caminar antes de estar en los caminos del Señor? Bueno, Jorge, ¿qué puedo decir sobre mi niñez? No fue buena, como, ¿verdad?, como todos tienen por costumbre que se crían con sus papás. Y pues en mi caso yo no me crié con mis padres biológicos, me habían dado en adopción, ya que pues ellos eran muy jóvenes para aquel entonces. Me adoptó una tía, mi hermana de mi padre biológico. A pesar de lo, ¿verdad?, de lo ocurrido, gracias le doy a mi Dios que colocó esas personas en mi vida. Un hogar cristiano lleno del temor de Dios. Y no fue cuando llegué a mi adolescencia donde, ¿verdad?, como todos tienen por costumbre ponerse rebelde. Venía arrastrando un mal de emociones donde me hacía tantas preguntas como que ¿para qué nací? ¿Para qué Dios permitió que naciera? ¿Por qué no me dejó perdida en aquel entonces? Y ahí viene el versículo a mi mente, el libro de Jeremías, versículo del 1 al 5, que dice que antes de que te formara en el vientre de tu madre, te escogí y te di por profeta a las naciones. Y aún con ese versículo en mi mente, seguí en mi rebeldía, buscaba sentirme amada en persona íntimamente, estaba con hombres. No me importaba si eran casados, yo lo único que buscaba era sentirme amada y llenar ese vacío que siempre tuve desde chiquita, porque aún viviendo con esas personas de crianza, me sentí incompleta, porque aunque fue un hogar cristiano lleno del temor de Dios, no tenían como tiempo para mí. Como decir, ¿cómo estás, hija? ¿Estás bien? Nada de esas cosas. Y pues eso es lo que uno estaba buscando, afecto en tus papás, que te preguntaran cómo tú estás o si comiste. Y pues debido a esas circunstancias así, pequeños detalles, pues yo me puse rebelde, bien rebelde. Algo muy fuerte, ¿verdad? Muy difícil, que muchas veces pasamos en la vida. Y te quería preguntar ahora, Yomaira, ¿cuándo fue la primera vez que tú escuchaste de Dios? ¿O cuándo fue la primera vez que tú o alguien se te acercó y te dijo quién era Dios? ¿O tú en donde estabas con tus papás escuchabas de Dios? ¿Cuándo fue la primera vez en tu vida que tú escuchaste de Dios? Pues mira, Jorge, como dije anteriormente, desde niña me crié en el Evangelio, en un hogar lleno del temor de Dios, lo antes mencionado. A mí me encantaba cantar en la iglesia. Desde los 6 años estoy cantando para la gloria del Señor, ¿verdad?, que me dio ese tremendo talento. Y hasta el sol de hoy le sigo cantando y me encanta. Y ya que mencionaste cuando comenzamos la programación que tú andabas buscando ese afecto afuera, en personas, porque no lo encontrabas en tu casa, ahora te pregunto, durante tu caminar o durante tu adolescencia o durante ya tu edad un poco más adulta,
¿Te apartaste en alguna vez de los caminos del Señor? Bueno, sí, me aparté de los caminos del Señor, ¿verdad? Como la gran mayoría hace. Entonces te apartaste y estuviste en el mundo. Y ahora te pregunto, ¿cómo tú llegaste a rendirte nuevamente a los pies de Cristo? ¿O qué te hizo querer buscar nuevamente de Cristo y empezar a buscar, ¿verdad?, un poco más de su palabra? ¿Qué te hizo tener esa sed de querer saber más de Dios nuevamente? Bueno, ¿qué fue lo que me hizo, verdad, rendirme a sus pies nuevamente? Yo pasé por un proceso el cual perdí mi vida y en el proceso comenzó de la siguiente manera. Comencé a buscar afecto, como había dicho, con personas de mi mismo sexo. Esa relación duró 4 años, lo cual era bien difícil salir de ahí, porque para mí, y lo que me hacía creer Satanás, era que yo estaba disque enamorada de esa persona. En ese transcurso comencé a hacer cosas que yo nunca en mi vida ni me habían inculcado en mi casa hacer, como por ejemplo usar drogas ilícitas, tomar alcohol de forma desmedida, de party en party, jangueo aquí, jangueo allá, ¿verdad? Como todo adolescente. Y sin escuchar el consejo de mis padres, porque siempre me estaban dando consejos, yo pues por cabecidura pues no me importaba lo que ellos me dijeran. Y fue entonces un 25 de diciembre a la 1 de la mañana cuando mi vida tomó un giro y un rumbo diferente. Y entre tanta droga y alcohol me había intoxicado y me había dado un paro cardíaco. Antes de eso estaba con la persona y me empiezo a sentir mal. Le digo a la persona, mira, llévame al hospital porque yo me siento mal. Y yo sabía que no era la persona la que me estaba hablando, sino que era Satanás quien me estaba hablando en ese momento, porque yo pude ver la cara del mismo diablo, como nosotros decimos, diciéndome, no te voy a llevar, tú te vas a morir. Y en ese transcurso pues yo me siento mal, mi corazón empieza a latir fuerte, empiezo a sudar, empiezo casi a perder conocimiento y le digo, llévame al hospital, por favor. Y en ese momento pues se monta en su carro, me lleva, y yo lo único que puedo decir es que en ese momento yo dije, Señor, dame una oportunidad, yo no vuelvo a hacer esto, dame una oportunidad. Yo hablaba en mi mente porque honestamente no podía hablar, mi boca estaba seca, no me salían palabras, pero yo lo único que sé es que yo decía, Señor, dame una oportunidad, por favor, yo no lo vuelvo a hacer. O si yo me voy a morir, permíteme ver a mi papá. Y en ese momento llega mi papá y me pregunta que por qué yo había hecho eso. Y yo le digo, porque yo estaba buscando afecto, cariño. Ustedes no me daban el amor que yo estaba buscando y pues lo busqué afuera. Mis padres no sabían de la relación que yo tenía con esa persona de mi mismo sexo. Y fue en ese momento ahí donde se percataron que yo estaba con una mujer. Y en ese momento, en aquella habitación, empiezo a sentirme mal y yo miro el monitor. Y en ese momento yo cojo como un lapso como que de pérdida de conocimiento. Lo único que podía ver era que mi pulso había llegado a 0. Y en ese momento entra una persona vestida de blanco. No puedo decir que lo vi, pero había un resplandor en ese cuarto. Y ahí entra esa persona. Y ahí yo me voy. Ahí yo digo que yo morí completamente. Y entra esa persona vestida de blanco con ese resplandor, el cual difícil mirar porque era muy brilloso. Y ahí es donde da aliento de vida a mi vida. Y yo pensando acá que Dios dijo, a ti te digo, niña, levántate. Y ahí fue donde pude despertar. Y en aquel momento que yo me encontraba, había una persona frente a mí y me preguntó que si yo estaba bien. Una señora que nunca en mi vida había visto,
Y yo le pregunto, ¿por qué me pregunta? Y ella me dice, no, es que tú diste un brinco como si te hubieran regresado a la vida. Y yo le dije, no, yo estoy bien, no te preocupes. Y de momento miro hacia mi lado y ya esa persona no se encontraba ahí. Y yo le doy gracias a Dios por haberme dado una oportunidad más, la cual atesoro mucho. No fue fácil para mí, pero estoy bien agradecida de mi Dios por lo que ha hecho en mi vida. Wow, de verdad que qué poderoso. O sea que pudiéramos decir que cuando la palabra nos habla y dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende de todo peligro, pudiéramos decir que Jehová envió su ángel para que en ese momento te regresara del lugar en el que tú estabas. O sea que si tú te encontrabas en ese momento pidiéndole al Señor una segunda oportunidad, el Señor te escuchó, ¿verdad? Como dice el versículo que leímos al principio del programa, del Salmo 40, verso 1 y verso 2, que decía, pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea que en ese momento Jehová se inclinó y escuchó tu clamor. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El Señor te dio una segunda oportunidad. El Señor te sacó de ese pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso en el que te encontrabas, para que tú pudieras experimentar la gloria de Dios en tu vida. Y es algo que realmente y verdaderamente me impacta, porque todos los que hemos estado en este mundo y todos los que hemos pasado, ¿verdad?, de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, tenemos procesos diferentes. El Señor nos llama de diferentes maneras. Y cuando escuchamos testimonios de otras personas, nosotros decimos de verdad que la gloria de Dios es tan grande que se manifiesta en diferentes vidas de diferentes maneras. Hermanos que nos están escuchando en esta noche, y eso es lo maravilloso de Dios, que sin importar en lo que tú estás, sin importar lo que tú estabas haciendo, cuando tú te rindes a tus pies, Él te da esa oportunidad. Porque, hermano, Él no envió a su Hijo unigénito al mundo a morir por nosotros en vano. Él lo envió para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros fuéramos sanos y para que nosotros fuéramos libres. Y ahora yo te pregunto, Mayra, cuando tú estabas en ese mundo de tiniebla, en ese mundo de oscuridad y haciendo las cosas que no le agradaban a Dios, ¿cómo tú te sentías? Pues mira, Jorge, me sentía sola, vacía, sucia, que no valía nada. Y empecé a escuchar voces en mi mente de que quítate la vida, tú no sirves. Inclusive personas allegadas a mí me dijeron, quítate la vida, si tanto problema tú tienes encima. Esa es la solución. Es triste y lamentable, y tenemos también que aceptar que el enemigo siempre va a usar a la persona que tú tienes a tu lado. El enemigo siempre va a tratar de desviar el propósito que tiene Dios contigo. ¿Por qué? Porque su palabra dice que desde antes de la fundación del mundo Él nos conocía. Y eso ella lo leyó ahorita en Jeremías, en el libro de Jeremías. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios sabía el propósito que Él tenía con nosotros. Y sabemos que el enemigo siempre va a tratar de desviarnos de ese propósito. Ahora yo te pregunto, en este ambiente que tú te encontrabas, en este círculo, ¿qué tipo de amistades eran las que tú tenías? Y si te apoyaban o no te apoyaban en las cosas que tú hacías. Pues tenía todo tipo de amistades y sí me apoyaban en las cosas que hacía, en las que no estaban correctas. Y ahora yo te pregunto, la gente que está en este mundo, los que están en la comunidad LGBTQ, te pregunto, ¿de qué manera ellos se justifican para estar en este ambiente? ¿Cuáles son las cosas que ellos dicen de por esto y por esto es que yo estoy en este ambiente? Pues mira, de diferentes maneras, tales como nadie los quiere,
son feos, han sido violados, tanto, ¿verdad?, como violada la mujer, etcétera, etcétera. Y ahora yo te pregunto, cuando uno está en este ambiente, uno piensa muchas cosas sobre la gente que sigue a Cristo. Hablamos muchas cosas, quizás podemos decir que son fanáticos, que son esto, que son lo otro. ¿Qué es lo que piensan realmente estas personas sobre nosotros los cristianos? Pues mira, piensan muchas cosas, pero una de ellas es que para qué van a buscar de Dios si ellos están bien como están, y que supuestamente los cristianos son exagerados y que según ellos no se van para el infierno. Yo digo, amados, es triste cuando escuchamos estas palabras, ya que muchas veces tienen el conocimiento. Y sabemos que si nos vamos al principio de la creación, en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El verso 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, a las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea que la misma palabra nos está enseñando desde el principio de la creación, desde el primer capítulo del primer libro de la Biblia, que varón y hembra los creó Dios. Y no juzgamos a nadie, valga la redundancia, no juzgamos, los amamos como son, los amamos en el amor de Cristo, pero queremos y entendemos y necesitamos dejarles saber que tenemos que venir a la verdad, y que hay una verdad bien grande, y la verdad se encuentra en la palabra del Señor, que no te lo está diciendo el evangelista Jorge Pérez, y que no te lo está diciendo la salmista Yomaira, que en esta noche te está dando su testimonio. Te lo está diciendo Dios en su palabra. Dice: varón y hembra los creó Dios. Y sabemos, ¿verdad?, que para nosotros poder alcanzar la gloria eterna tenemos que estar incorruptibles y vivir nuestra vida bajo la palabra del Señor. Ahora yo te pregunto, Yomaira, tú, ¿cuándo tú, Yomaira, comenzaste a sentir que algo andaba mal? ¿O cuando tú te empezaste a dar que la vida que tú llevabas no te hacía feliz, o que estabas descontenta con ella? Siempre supe que estaba mal, Jorge, porque en su palabra dice que él creó varón y hembra, y su palabra, y sabía que eso estaba mal delante de Dios. Amén. Cuando nosotros tenemos, verdad, ese conocimiento de la palabra, y en nosotros abunda el temor de Dios, y tenemos con nosotros el Espíritu Santo que nos puede redarguir, sabemos desde el principio que cuando algo está bien o no está bien delante de los ojos de Dios. Ahora yo te pregunto, en el momento en que estás viviendo esta situación, ¿cuál ha sido el momento más claro donde tú has visto la mano de Dios? O sea, ¿en qué momento tú sientes y piensas que fue cuando de manera más grande Dios se manifestó en tu vida? Pues mira, cuando Dios en su misericordia me dio una segunda oportunidad, la cual aproveché, y a pesar de las duras pruebas que tenemos día a día, hasta el sol de hoy no me he apartado, y le doy gracias a Dios por eso. Hermano, déjeme decirle, yo llevo 3 años casado con ella, y ella es una mujer de bien pocas palabras. Por eso ustedes se van a dar cuenta, ella está ahí muerta de la risa. Que en ocasiones ella les va a decir mucho, pero en ocasiones le va a decir poco. Y bueno, yo no sé si ella en algún momento de la entrevista les va a hacer un poco de la historia desde cuando nosotros nos conocimos, pero yo sí les puedo decir que nosotros tenemos alrededor de 13 años de conocernos, 3 de casados. Las vidas de nosotros tomaron distintos rumbos mucho antes de volvernos a encontrar y casarnos, pero siempre ha sido de esa manera, callada y tímida. Pero esperemos en el Señor que eso se vaya soltando. Y ya ahora yo te pregunto,
en las áreas en las que el Señor trabajó contigo? ¿Cuál fue el área que más rápido cambió? ¿Y cuál ha sido en la más que has luchado? O en la más que luchaste, recordando que nos has comentado que estuviste en el mundo del alcohol, que estuviste en el mundo de las drogas, que estuviste en un momento de tu vida estando íntimamente de forma desmedida con diferentes tipos de personas, y también nos estás diciendo en la entrevista que estuviste en el mundo del lesbianismo. Entonces ahora yo vuelvo y te pregunto, ¿en qué área cambió más rápido? ¿Y cuál fue el área en donde se te hizo más difícil el tú poder salir? Pues mira, el proceso más rápido pues fue el de la droga, porque fue algo instantáneo para salir, pero el más difícil que se me hizo fue estar en ese mundo. Fue bien difícil para mí. Sí, porque tenemos que recordar, ¿verdad?, que nuestras luchas no son contra carne ni sangre. Y eso está en su palabra. Y ahora yo te pregunto, porque es verdad, la palabra dice que nuestras luchas no son contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra potestades y contra todo eso lo que se encuentra, ¿verdad?, en las regiones celestes, contra principados. Ahora yo te pregunto, ¿cuán rápido o cuán lento tú piensas y entiendes que fue tu proceso de restauración? Pues mira, no fue ni muy rápido ni muy lento. Dios trabajó en mí toda la área, pero fue poco a poco. ¿Y quiénes fueron o quién fue, si hubo alguna persona que Dios utilizó o que puso en tu vida, en tu camino, para que te pudiera ayudar, para que te pudiera ministrar y para que pudiera, ¿verdad?, hacerte ver la realidad de lo que estaba sucediendo durante este proceso de tu vida? Pues mira, la persona que Dios utilizó para poner en mi camino fue mi papá de crianza, que para mí es mi papá, quien hoy día es pastor. En aquel momento él no me juzgó, sino que me ayudó con sabiduría para que yo pudiera salir adelante. Aun cuando yo quería quitarme, él siempre dijo: yo voy a ti, hija, y tú eres una guerrera y lo vas a ver. Nuestros papás, ¿verdad?, muchas veces son las personas claves que Dios utiliza en el camino. Y ahora yo te pregunto, y esto de verdad en tu opinión muy personal, ¿cómo nosotros como pastores, evangelistas o ministros del Señor podemos ayudar o podemos ministrar o podemos evangelizar a personas que se encuentren en esta situación, a un homosexual, a una lesbiana, a una prostituta, a un drogadicto, a un homeless? ¿Cómo nosotros como ministros del Señor podemos ayudar a que estas vidas entiendan el verdadero propósito para el cual nosotros fuimos llamados aquí en la tierra, y de qué manera nosotros podemos explicarle el evangelio de manera sencilla para poderlo traer a los pies de Cristo? Pues primeramente, ¿verdad?, no juzgando como muchos cristianos tienen por costumbre, mostrarle sin falta de respeto que el único camino para llegar al cielo y ser salvo es buscar el rostro de Jesús cada día y apartándose del mal. Eso es algo muy importante. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Y si nosotros somos imitadores de Cristo, tenemos que recordar que Cristo no vino a juzgar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encanta leer un ejemplo, Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí lo dejamos. Entonces comenzamos a herir las personas, comenzamos a maltratarlos, y se nos olvida que el 16 dice eso, pero el 17 dice: porque no vino el Hijo de Dios al mundo a juzgarlo, sino a que por Él fueran salvos. Hermanos, el apóstol Pablo siempre decía: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea, si nosotros somos imitadores del apóstol Pablo y si nosotros somos imitadores de Cristo, nosotros no vamos a juzgar,
porque sabemos que uno de los 10 mandamientos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando ese mandamiento dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, te está diciendo que lo que tú no te harías a ti, tú no se lo vas a hacer a tu prójimo. Porque si tú te amas, tú no vas a hablar mal de ti. Si tú te amas, tú no te vas a maltratar. Si tú te amas, tú no te vas a vituperar. Y nosotros, como ministros del Señor, tenemos que aprender a no estar juzgando. Que no nos importe la apariencia física de nadie. Que no nos importe el pecado grande que tenga nadie. Nosotros lo que tenemos es que traer las personas a la verdad, mostrarle el evangelio y recordando siempre que aunque quizás algunos tengan el llamado de una manera o de otra, todos somos evangelistas. ¿Y por qué yo digo que todos somos evangelistas? Porque a nosotros, a todos, se nos encargó la comisión de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Y se supone que desde que nosotros nos levantemos, le hablemos de Cristo hasta el perro que tengamos en la casa. Porque es que a eso fue lo que nos llamó Cristo. A predicar su palabra donde quiera que nosotros nos paremos. Se supone que usted, desde que se levanta, la primera persona que usted encuentre, usted empieza a hablarle de Cristo hasta la última que se encuentre antes de acostarse a dormir, que son sus hijos y su esposa o su esposo. Nosotros tenemos que aprender a traer las personas a la luz de la verdad sin estar con tanta criticadera. Tristemente, eso no es lo que se ve en la iglesia de Cristo hoy día. Tristemente vemos cómo desde el mismo altar se empieza a tirar, se empieza a criticar y se empieza a marginar. Pero vamos a seguir con esto, hermanos, porque si no me quedo aquí, entonces empiezo a predicar y se cambia el concepto de lo que estamos haciendo. Ahora yo te quiero, ¿verdad, Yomaira? En 5 minutos, yo te voy a dejar a ti un espacio de 5 minutos para que tú compartas con el pueblo lo que tú quieras compartir. Ya sea algún mensaje corto, ya sea alguna exhortación, ya sea lo que sea que tú quieras traerle al pueblo. En 5 minutos, traerle lo que Cristo ponga en tu corazón al pueblo. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Todo verdad. Tenemos una segunda oportunidad, siempre y cuando, ¿verdad?, sea la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Así como hizo conmigo, que me rescató, me limpió, me sanó y me restauró. Me dio 2 hijos preciosos y maravillosos, Alison y Matthew, lo cual amo con mi vida. Un tremendo esposo, el cual amo y vivo orgullosa de ese siervo. Santo. Ese siervo del Señor, que Dios lo sigue usando de una manera especial y que cumpla su propósito en su vida y le siga abriendo puertas. Santo, decía halago. Pero verdad, la gloria es de Dios. Y sí, todos merecemos y somos, verdad, merecedores de esa, somos merecedores por misericordia de esa segunda oportunidad. Hermanos, y muchas veces quizás nosotros nos encontramos pensando que no tenemos salida, que ya Cristo se olvidó de nosotros, que ya nuestra vida se acabó. Hermano, y no. Hoy yo te digo que si tú entregas tu vida a Cristo, tú eres merecedor de una segunda oportunidad. Que si tú te rindes ante el poderoso de Israel, tú eres merecedor de una segunda oportunidad. Que si tú te humillas delante del Padre, tú eres merecedor de una segunda oportunidad, porque su palabra dice que un corazón contrito y humillado, Él jamás lo va a despreciar. Y la palabra de Dios no miente. Y ya que ella no lo hizo, te quiero contar un poquito la historia de nosotros, cómo nosotros nos conocimos. Hace alrededor de unos 12 o 13 años atrás, yo con 19 años, ella con 16, yo era guardia de seguridad en la escuela donde ella trabajaba. En ese momento pues ella me llamaba la atención, pero como decimos en mi barrio, yo le tiraba maíz, pero ella nunca picó. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tenía un propósito y Dios tenía que dejar que nosotros pasáramos por esas pruebas para que viéramos su gloria y nosotros entendiéramos que nuestro camino estaba al lado de Él. Porque quizás en un momento nos pudo haber pasado como a Job, que teníamos todo pero no habíamos visto todavía a Dios.
pero Dios trabajó con nosotros de manera diferente. Y sí, nos conocimos en ese entonces, después no volvimos a saber ninguno de ninguno, y como 2 o 3 años después pues nos encontramos a través de las redes sociales. Hicimos una amistad la cual no teníamos en ese momento, ¿verdad? De manera sólida. Nos enamoramos, nos casamos. No ha sido fácil, pero la palabra nos dice que en el mundo tenéis aflicciones, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Y mientras tú te mantengas en los caminos del Señor y el Señor sea el centro de tu matrimonio, no va a haber nada, ni prueba, ni tribulación, ni diablo, ni principado que pueda tocarte. Hermanos, salir del mundo de donde ella salió no es fácil. Los que escuchan semana tras semana mi programa conocen mi testimonio y saben que para la gloria de Dios yo fui libertado del alcoholismo, de las drogas, de la brujería, de la santería, del homosexualismo. Yo me vestía de mujer para dar espectáculos en lugares, y de todas esas cosas me libertó el Señor. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No porque yo sea su nene lindo, ni ella tampoco, porque la palabra me dice que Dios no hace acepción de personas. Es porque Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Claro está, si nosotros le permitimos que Él entre en nuestra vida. Yo te quiero dar las gracias, Yomera, por haberme permitido esta noche esta entrevista, ¿verdad? Porque además de que es mi esposa y la amo, es una sierva del Señor, entregada a las cosas del Padre. No somos perfectos, porque no lo somos, pero ¿verdad? Estamos caminando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Yo te quiero dar las gracias a ti, mi amado amigo, mi amado hermano, que me estás escuchando en esta noche y que me escuchas semana tras semana. Quiero recordarte que nos estás escuchando por Radio Verdad, una emisora tan real como tú. Si deseas oración, si deseas reconciliarte con el Señor, si tienes alguna petición especial, te puedes comunicar con este servidor a través de mis redes sociales, como Evangelista Jorge Pérez Ministry en Facebook, Evangelista Jorge Pérez Oficial en Instagram, y me puedes enviar un mensaje o un WhatsApp al número 352-566-3290, 352-566-3290. Y en este momento vamos a estar haciendo una oración. Si tú estás, verdad, en un lugar donde puedas cerrar tus ojos y no te cause ningún percance, como que vayas manejando algo así, te invito a que lo hagas. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por el mensaje que se trajo esta noche a través de esta emisora. Te pido, Padre, que seas tú llevándolo a la mente y el corazón de cada uno de los que lo escucharon en este momento en vivo y de los que lo van a escuchar más adelante a través de cualquiera de las plataformas cuando ya sea una grabación. Te damos la gloria y te damos la honra a ti, Padre, porque es tuyo y tú no la compartes con nadie. Te damos las gracias por la misericordia que tú has tenido para con nosotros. Te pedimos, Señor, que no nos quites, sino que nos sigas utilizando como un vaso, como una trompeta y como tu canal de bendición, Padre Santo. Y todas estas cosas te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, por quien todo fue hecho. Amén. Bueno, mis amados hermanos, ha sido todo por esta noche. Bendiciones del cielo, y recuérdate que la palabra dice en 1 de Pedro 2:9 que fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que te saluda es tu amigo y tu hermano, el evangelista Jorge Pérez. Bendiciones. Shalom. Una emisora tan real como tú, Radio Verdad.